todos los lunes es un verdadero privilegio tener al doctor Arno Burkholder aquí con nosotros hoy para ilustrarnos, mi estimado Arno, de pues un pasaje, ¿no?, de la historia que, no sé, yo creo que difícilmente se suele hablar, ¿no?, este proceso como tal en general, pero que hoy lo traes aquí, lo pones sobre la mesa, la independencia de Anáhuac en 1813, mi estimado Arno. Así es, señora Allende. Y es que, mire, la historia es cierto que no se hace con hubieras, pero la verdad es que si las cosas hubieran salido de otro modo, a lo mejor hoy estaríamos celebrando la independencia nacional. 6 de noviembre sería lo que hoy es el 15 de septiembre, por así decirlo. Mire, partamos de la base de que nuestro proceso de independencia está formado por distintas luchas con distintos grupos. Recordamos a, obviamente, Hidalgo, 1810, Iturbide, 1821, pero resulta que en 1813, el 6 de noviembre, por primera vez, se promulgó la independencia de un territorio que ni siquiera tenía nombre todavía. No se llamaba México como lo conocemos. ¿Dónde empieza todo esto? Empieza a finales de 1810 con un señor llamado José María Morelos y Pavón, un sacerdote de Michoacán, discípulo de Miguel Hidalgo y que continuó la lucha desde finales de 1810 y que fue un caudillo mucho más exitoso que Hidalgo, hay que decirlo. Él sí puso en jaque a las autoridades españolas durante bastantes años. En 1813 se le ocurre con un grupo de colaboradores hacer un enorme congreso donde puedan fundar un país. Ese congreso lo hicieron en la ciudad de Chilpancingo, hoy pues tan importante a resultas del huracán de la semana pasada. Lo que ellos querían era crear una nación y tener ya pues, un documento fundamental, una constitución. Se reúnen en septiembre de 1813. En esa reunión, pues ya hay varios personajes que después fueron muy importantes, como Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante, José Manuel de Herrera y otros más. Y entonces, el 6 de noviembre de 1813, promulgan el Acta de Independencia de una cosa que llaman América Septentrional. Ni siquiera le llaman México. De hecho, ese congreso que hicieron tampoco lo llaman Congreso Mexicano. Se preguntan, bueno, ¿y qué nombre le vamos a dar a esto? Y se les ocurre que un muy buen nombre es Congreso de Anáhuac. La mayoría de los que participaron en ese congreso eran criollos y tenían esta idea de que había que recuperar el pasado clásico prehispánico y brincarse de plano toda la etapa virreinal. Entonces este Congreso de la Anáhuac decide hacer el Acta de Independencia de la América Septentrional. ¿Y qué dicen en ella? Pues dicen que para empezar, este territorio, que insisto, no tiene un nombre específico, tiene el derecho de recobrar su soberanía y de separarse totalmente de España por una serie de incidentes que han ocurrido en Europa. ¿A qué se refieren? Pues a que España está invadida por los franceses, por Napoleón, y que para muchos de los que peleaban con Morelos, mucha de esa élite española, tanto allá en la península como aquí en México, se habían afrancesado, o sea, habían traicionado a la corona española y al pacto fundamental con Nueva España, pues porque se habían aliado con Napoleón. De hecho, tiempo después, cuando a Morelos lo apresen y le pregunten, ¿y usted por qué se levantó en armas?, va a decir eso. Pues lo que pasa es que Fernando VII, el monarca, nos traicionó a todos, se volvió aliado de Napoleón. Entonces ponen esto de pretexto para establecer la separación entre los dos países. Lo que sigue es señalar que ese Congreso de Anáhuac se va a encargar de promulgar leyes para cambiar a este país, va a establecer relaciones con el exterior y especialmente señalan dos aspectos fundamentales. Primero, esta va a ser una nación 100% católica. Morelos, en otro documento llamado Los Sentimientos de la Nación, lo deja también muy claro. Es el único nexo que había entre una serie de habitantes, más o menos 6 millones de personas, para un territorio que iba desde Centroamérica hasta pasando lo que hoy es California.
No había otra forma de unirlos a todos. Entonces, por eso el catolicismo tenía que ser fundamental. Y también dicen otra cosa, vamos a castigar con pena de muerte a todo aquel que traicione al movimiento independentista. O sea, están conscientes de que pues están haciendo un documento que es un proyecto en el caso de que funcione, porque el virreinato de Nueva España sigue existiendo y si bien para 1813 el movimiento de Morelos tiene una enorme fuerza, pues nada indica que van a terminar ganando. Entonces promulgan esta acta de independencia y con eso ya tienen un documento fundacional que van a juntar después con otro llamado la Constitución de Apatzingán y pues festejan que pues ya tienen un plan para ser un país. Desgraciadamente las cosas no les salieron tan bien como esperaban. Este Congreso de Anáhuac inmediatamente intentó colocarse por encima de Morelos, intentó que Morelos se volviera algo así como un guardián del Congreso en lugar de ser el caudillo más importante, y a partir de ahí empezaron a tener una serie de derrotas que al final terminaron en 1815, cuando Morelos es capturado y ejecutado, y el Congreso de Anáhuac tuvo que desaparecer. Tuvieron que pasar todavía algunos años para que viniera otro movimiento independentista, ahora dirigido por Agustín de Iturbide, y este sí funcionara y la independencia se hiciera definitivamente en 1821. Pero la experiencia de 1813, aunque fracasó, es importante porque a partir de 10 años después, en 1823, muchos de los que estuvieron con Morelos y que firmaron ese documento son los que terminaron creando los Estados Unidos mexicanos, la Constitución de 1824 y pues muchas de las instituciones fundamentales del Estado mexicano hasta el día de hoy. Por eso vale la pena recordar este día, señor Allende. Oye, Arno, y sí, digo, creo que como lo dices, sirvió como una especie de antecedente, ¿no? Tanto de negociación, ¿no? De sentar unas bases, aunque ya la Constitución de 1824, pues ya como mucho más moderada, ¿no? O sea, ya no el tema, o siguió igual, más o menos con la misma tónica que lo que sacaron de Apatzingán. Mire, la de 24 tiene una enorme influencia de este movimiento, llamémoslo de Morelos, pues porque muchos de los que lo crearon habían peleado con él, pero además pues la Constitución del 24 tiene una profunda influencia de la Constitución de Estados Unidos, ese federalismo, ese darle poder a las regiones e impedir que se concentre en el centro, valga la redundancia, y de la Constitución Española de Cádiz de 1812, especialmente en aspectos como libertad de expresión, que es fundamental, sí, y pues establecer que los gobernantes son funcionarios y que tienen que rendir cuentas ante la nación. Arno Burkholder, doctora en Historia por Instituto Mora, siempre un placer tenerte por acá. Si gustan seguir al doctor Burkholder, lo pueden hacer en X, su perfil es @clionáutica, está ahí abajo, y todos los lunes en este programa. Gracias, Arno, fuerte abrazo. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Gracias al buen Arno Burkholder.